Hola, en este video vamos a revisar algunas consideraciones antes de modelar una base de datos. Mi nombre es Jesús Hurtado y vamos a ver de qué se trata este tema. Bien, cuando nosotros ya, como producto de nuestro análisis, ya hemos identificado las tablas que van a formar parte del modelo de datos de un sistema, ¿sí? Lo que debemos hacer es categorizar las tablas según su objetivo. Algunos posibles tipos de categorización de esas tablas son, por ejemplo, tablas de tipo transaccionales, que son aquellas tablas que van a almacenar la información core del negocio. Por ejemplo, en un sistema de ventas, una de las tablas transaccionales podría ser la tabla ventas. Otro tipo de tablas vendrían a ser las tablas maestras. Las tablas maestras son aquellas tablas que van a permitir o van a servir de información a las tablas transaccionales para controlar ciertos tipos de datos que son importantes, como por ejemplo el tipo de comprobante para un sistema de ventas, ¿no? Un tipo de comprobante me puede decir si el comprobante es una boleta o una factura. Entonces, esta información vendría a ser o se podría categorizar como una tabla de tipo maestra. Las tablas de tipo históricos son aquellas tablas que almacenan información de las tablas transaccionales, pero que vienen a ser información antigua. Por ejemplo, si yo tengo información de venta de hace 10 años, entonces lo que podría hacer yo o lo que debería hacer es trasladar información de los últimos, por ejemplo, 5 años a tabla de tipo histórico. ¿Para qué? Para que las operaciones sobre las tablas transaccionales sean mucho más rápidas y eficientes. También tenemos tablas de tipo parámetros, que son aquellas tablas que sirven para de alguna forma tener controlado aquellos datos que permiten, por ejemplo, integrar un sistema con otro sistema. Son tablas que no tienen ninguna relación de integridad con tablas transaccionales, pero que sirven de alguna forma para, por ejemplo, también evitar hardcodear código dentro de nuestro desarrollo, ¿correcto? Y por último, también tenemos tablas de tipo log o de seguimiento, que son aquellas tablas que van a permitir guardar todo lo que sucede dentro o cada vez que se modifique algún registro en las tablas que son sensibles. Algunas tablas, por ejemplo, que resultan ser sensibles y que debemos cuidar que no se o que se guarde la información del qué y del por qué y del cómo se modificó un dato, vendría a ser, por ejemplo, la tabla de tipo ventas, ¿no? ¿Por qué es importante categorizar las tablas? Porque nos va a permitir tener una visión amplia de cómo está modelado o cómo yo logré identificar mi modelado de datos. Además, esto me va a permitir de alguna forma trabajar con esquemas de base de datos, ¿sí? Un esquema de base de datos vendría a ser como un contenedor de objetos, ¿no? Al yo tener tablas identificadas que están categorizadas, entonces lo que yo podría hacer es también de alguna forma categorizarlas dentro de mi base de datos. Y para crear esa categorización, lo que puedo hacer es basarme y guiarme de los esquemas. Un esquema de base de datos además me permite tener una flexibilidad en la administración de la seguridad, porque de alguna forma yo puedo asignar algún tipo de rol sobre las tablas de tipo maestras, por ejemplo, ¿no? Que algún usuario pueda hacer algún tipo de soporte de revisión de tablas, a las tablas de tipo maestro y evitarle el acceso a las tablas transaccionales que guardan información del core del negocio. Como ya les comenté, en realidad los esquemas, aparte de permitir la flexibilidad en la administración de la seguridad, actúan como contenedores de objetos. Un esquema no solamente contiene tablas, también podría contener procedimientos almacenados, funciones, vistas y cualquier otro objeto que se cree dentro de la base de datos. ¿Correcto? De forma predeterminada, cuando uno crea una base de datos, se crea el esquema DBO, ¿no? Cuando uno crea un objeto en la base de datos y no le especifica sobre qué esquema se va a crear, lo que hace el motor de base es crear ese objeto dentro del esquema DBO que es el predeterminado. Se recomienda que los esquemas personalizados que vayamos a crear tengan por lo menos 3 letras. En este ejemplo vemos cómo vamos a crear un esquema para contener todas las tablas
que son de tipo maestro. Por ejemplo, tenemos la creación del esquema MST sobre la cual se va a crear una tabla que se llama tipo de contacto. Esa tabla tipo de contacto se crea sobre el esquema MST previamente creado. De esta forma, yo puedo crear una o n esquemas en la base de datos. Ahora bien, otro tema importante a considerar antes de modelar son saber cuántos file group voy a crear. Los file groups son agrupadores de archivo, que quiere decir que así como el esquema me permite contener un grupo de objetos, un file group me permite contener también objetos, pero a nivel de disco. Lo que hace el file group es en realidad permite dirigir la información o los datos que se están guardando en las tablas, por ejemplo, los dirige a cierto archivo dentro de las carpetas del sistema operativo. Entonces, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque toda información que se guarda a nivel de tablas u objetos en la base de datos siempre van a estar guardadas en un archivo. ¿Sí? El mismo motor de base de datos, cuando se crea una base, de forma predeterminada crea un file group, que es el file group primary. Entonces, cuando nosotros creemos un objeto, por ejemplo, una tabla, y no le especifiquemos en qué file group va a estar, el ciclo lo que entiende es que esa tabla se va a crear en el file group primary. Ese, ese file group que está de forma predeterminada se puede cambiar para que todo objeto, cuando lo creemos, se dirija ya no al file group primary, sino a otro file group. Eso lo podríamos hacer dentro del motor de base de datos. Ahora, los archivos son los que finalmente contienen la información de los objetos de la base de datos. En realidad, la información no se guarda en los file group. Lo que hace el motor es guardarlos en los files que están asociados a ese file group. Ahora, un file group puede tener uno o más files. Si yo tengo identificado, por ejemplo, que mis tablas de tipo transaccionales son muchas, entonces, y esas tablas van a guardar también una cantidad de información relevante, lo que yo puedo hacer es, para mejorar el rendimiento sobre las operaciones sobre esas tablas, lo que yo puedo hacer es crear un file group y ese file group asociarle varios archivos. De esta forma, la información de todas estas tablas se van a distribuir en estos files asociados a este file group. Eso porque uno de los objetivos de hacer esa técnica es para mejorar justamente el rendimiento de la base de datos sobre las tablas transaccionales. ¿Cómo creo una tabla transaccional? Lo primero que tengo que hacer es ubicarme en la base de datos master y alterar la base de datos a la cual le queremos asociar o agregar un file group, ¿no? Agregamos el file group. En este ejemplo estamos agregando un file group maestro, ¿sí? Al cual luego lo que estoy haciendo es agregarle el archivo que va a contener la información de las tablas que se van a asociar a este file group, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ahí está el ejemplo. Ahora, una vez que yo haya creado el archivo, ahora sí ya puedo crear una tabla en su respectivo esquema y además en su respectivo file group, ¿correcto? Ahí está el ejemplo. En este caso, estamos diciendo que la tabla tipo de contacto se va a crear en el contenedor MST, que es el esquema de la base de datos, y que además va a estar en el file group maestro. Ahora bien, como les había comentado, yo puedo tener un file group que tenga asociado más de un archivo. ¿Cómo lo hago? Simplemente lo que tengo que hacer es a ese mismo file group, por ejemplo en este caso estoy agregando un file group transaccional, le estoy adicionando dos archivos. El primero se va a llamar transaccional-01 y el otro se va a llamar transaccional-02. De esta forma, todas las tablas que se creen en este file group, la información que se va a guardar en estas tablas se va a distribuir en estos dos archivos para este ejemplo, ¿no? Yo puedo crear n archivos si es que considero que las tablas transaccionales van a guardar gran cantidad de información. Ahora bien, otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta a nivel de tablas y también de relaciones es que, por ejemplo, todos los registros en cualquier tabla, cada uno de los registros debe tener una identidad. ¿Y cómo logro esa identidad? Configurando un campo de tipo identity y que el mismo sea primary key. ¿Por qué primary key? Porque al ser un campo
que va a tener ese tipo de identidad me va a permitir además controlar que no haya duplicidad y también me va a permitir hacer las relaciones de integridad entre las tablas. Como ya habíamos dicho, las tablas deben estar asociadas a un esquema de base de datos y se recomienda que sea un esquema personalizado, que no creemos tablas u objetos que estén en el esquema predeterminado de la base de datos que es el DBO, por temas de seguridad. Ahora, las tablas, y en realidad todo objeto en la base de datos, o en este caso tablas, perdón, deben estar contenidas en un file group diferente al primary key, al file group primary. El file group primary es el que se crea de forma predeterminada cuando creamos una base de datos. Entonces, cuando creamos una base de datos, lo que hace el motor también es crear sus propios objetos. También tiene sus vistas, tiene sus procedimientos almacenados, tiene sus tablas que le van a permitir administrar las operaciones que se ejecutan en la misma base de datos. Y todos esos objetos que se crean en el file group primary. Cuando nosotros empezamos a modelar las tablas de nuestro sistema, si no creamos file groups, también los objetos que vamos a crear, que van a formar parte de nuestro sistema, se van a ir al file group primary. Y si bien es cierto, el sistema funciona, va a funcionar, pero a nivel de rendimiento se puede ver afectado. ¿Por qué? Porque el mismo motor de la base de datos hace su propio mantenimiento de tablas. Entonces, este mantenimiento, si yo tengo una transaccionalidad alta en mi sistema comercial, se puede ver afectado porque puede ser que en el momento en que yo esté haciendo una operación de venta, esa operación de venta o cualquier operación de mi sistema comercial, en ese momento, también se esté haciendo una operación de mantenimiento de mi base de datos, que lo hace automáticamente. Entonces, de alguna forma, la operación de mi sistema comercial se puede ver afectada en cuanto al rendimiento de mi sistema. Entonces, por eso es aconsejable que creemos file groups para los objetos de nuestro sistema, que no tengan nada que ver con el file group primario. Ahora, otra recomendación antes de modelar una base de datos es eh, crear índices sobre los campos que son foreign key. Por ejemplo, si yo tengo mi tabla de ventas como tabla transaccional que digamos voy a controlar, que controla el tipo de comprobante, mi tipo de comprobante sería una tabla maestra, entonces lo que yo tengo que hacer es una relación de integridad entre mi tabla maestra y mi tabla transaccional. Como ya creé esa relación de integridad, lo que tengo que hacer ahora, por buenas prácticas y temas de rendimiento, es crear un índice sobre el campo que está haciendo la relación de integridad con la tabla maestra. ¿Para qué? Para que cuando yo haga las relaciones, cuando yo haga los selects o de repente los update, esas consultas sean mucho más rápidas. En este ejemplo, estamos viendo cómo estoy creando una tabla, por ejemplo, una tabla agenda, ¿sí? Sobre el esquema TRN, que es una tabla, estamos diciendo aquí que agenda va a ser una tabla transaccional, ¿sí? Por eso está en el esquema TRN. Y si se dan cuenta, el segundo campo es un campo que viene o tiene una relación de referencia de la tabla maestra tipo contacto sobre el campo tipo contacto y de tipo contacto. Entonces, como esta tabla tiene una relación de integridad con la tabla maestra tipo contacto, lo que yo tengo que hacer es crear un índice sobre ese campo de mi tabla maestra. ¿Sí? En este caso, como estamos viendo, estamos creando el índice agenda tipo contacto -ix sobre la tabla agenda y sobre el campo ID tipo contacto. Y además estoy diciendo que este índice se guarde en un file group índice. De esa forma, yo estoy separando la información de la data de la tabla transaccional agenda con la información de los índices que yo puedo crear sobre esa tabla. De tal forma que cuando yo genere o regenere o creo índices, cuando hago mantenimiento de índices, cuando se haga este mantenimiento, solamente se ve afectado este file que contiene índices y no los files que tienen la data de las tablas transaccionales para evitar temas de rendimiento. ¿Bien?
Aquí estamos viendo ya gráficamente cómo ha quedado esa relación. Tenemos que la tabla agenda tiene una relación de integridad con la tabla tipo contacto. Ambas tablas están en sus respectivos esquemas y también están en sus respectivos file groups. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, trabajar con tablas particionadas. Si yo considero que una tabla o como producto del análisis he identificado alguna tabla que va a tener millones de registros o que va a tener alta transaccionalidad, altas operaciones, entonces eh, una alternativa, como ya habíamos visto anteriormente, es asociarlo a un file group y que ese file group tenga varios files. Pero otra alternativa es crear un esquema de partición que va a permitir dividir la información de esa tabla en varios archivos, de esa tabla exclusivamente, en varios archivos. ¿Para qué? Para que cuando yo haga una búsqueda sobre esa tabla, el motor entienda que esa información se encuentra en tal file, por lo tanto ya no hace la búsqueda en todos los files, sino en el file que corresponda, donde encuentra o donde está ubicado esa información. Eso que permite que solamente levante ese file, por tanto, la información de búsqueda o la operación que se va a hacer sobre ese file va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque solamente va a contener la información de ese file, ya no va a hacer esa transacción en los demás files. Por eso es recomendable tener tablas particionadas. Ahora bien, no solamente las tablas se pueden particionar, también los índices se deben particionar. Una clave de partición podría ser la fecha, por la antigüedad, ¿no? Entonces yo puedo decir que que la información del año 2000 hacia atrás vayan a un file group, que la información del 2000 al 2005 vayan a otro file group, de 2005 al 2010 a otro file group, y así yo puedo ir clasificando o identificando los files en los cuales se va a guardar la información de una tabla en específico. ¿Correcto? Ya luego vamos a ver un video exclusivamente de cómo crear tablas particionadas y las ventajas que nos brinda esta técnica dentro de SQL Server. ¿Sí? Una de las ventajas también de trabajar con tablas particionadas es que permite mejorar el mantenimiento de las tablas, ¿no? Al reducirse el tiempo de respuesta. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta antes de modelar es identificar los índices que se pueden crear sobre las tablas, por ejemplo, transaccionales. Normalmente las tablas transaccionales son las que no solamente se hace operaciones de inserción, también de consultas. Por ejemplo, yo quiero consultar las ventas de tal fecha a tal fecha y de tal punto de atención, ¿no? O de tal cajero. Entonces, si yo voy a tener búsquedas de ese tipo, lo que tengo que hacer es crear índices sobre los campos sobre los cuales yo voy a hacer las búsquedas. ¿Para qué? Para que esa búsqueda sea mucho más rápida y evitar contención en la base de datos, ¿no? Algún tipo de bloqueo, algún tipo de bloqueo de files, porque está buscando en todos los registros la información en caso esa tabla no tenga algún índice. Entonces con índice facilite la búsqueda y la performance va a ser mucho mejor. Otra consideración es evitar el uso del comando like en las búsquedas. ¿Por qué? Porque los comandos like, si no los sabemos usar adecuadamente, puede que cometemos el error de que le digamos al motor de SQL que busque un dato en cualquier parte del texto de un campo. Entonces, como ese campo no tiene, digamos, un índice por cada uno de las letras o los datos que contiene el campo, entonces lo que va a hacer el motor SQL es buscar sobre ese campo o sobre cada uno de los campos de todos los registros ese dato que estamos buscando, ¿no? Entonces eso afecta en la persona porque ahí lo que va a hacer el motor de base de datos buscar la información en toda la tabla. Hay una forma de usar el comando like que sea óptima y es que no especificar el símbolo de porcentaje al inicio, sino al final. De tal forma que si hacemos eso, podríamos tener algo de performance porque ahora sí ya va a empezar a buscar la información desde el inicio de los datos de cada columna. Otra recomendación y buenas prácticas es que si yo tengo un procedimiento almacenado, tengo una operación a nivel de regla de negocio que voy a afectar o que va a afectar a varias tablas, entonces se recomienda
bueno, o casi como una obligación, es que esa transacción o esas operaciones estén dentro de un Bayesian Transaction, dentro de una transacción a nivel de base de datos. ¿Para qué? Para asegurar la atomicidad de los datos que se van a guardar como parte de una sola transacción. De esta forma evitamos tener información, digamos, en una tabla que no se encuentre en otra tabla, ¿no? Y eso nos puede causar problemas al momento de sacar reportes. Una técnica para tener data solamente fresca en las tablas transaccionales justamente es el hecho de mover tablas o información histórica antigua a tablas de tipo histórico y que esas tablas de tipo histórico tengan su propio file group, ¿no? De forma independiente. Y de repente esos files de las tablas históricas moverlas a un disco que no tenga, digamos, mucha performance, porque no son muy, digamos, frecuente la consulta de datos, y más bien aprovechar disco de alta velocidad sobre tablas transaccionales. De esta forma, por un lado, aseguramos que las tablas transaccionales estén, digamos, o tengan una mejor performance de respuestas, y por otro lado, también aseguramos el tema, de alguna forma, el costo, ¿no? Tener, digamos, discos externos de bajo costo para guardar la información de tablas históricas, ¿correcto? Em, Cuando uno hace select o update con relaciones, a veces cometemos el error de que un select tenga 6, 7, hasta 10, bueno, n tablas. Entonces eso se afecta o se merma el rendimiento de la base porque el motor empieza a buscar la información de relación en todas esas tablas. Se recomienda que cuando uno tenga escenarios donde tenga que relacionar varias tablas, lo haga en varias partes, en varios procesos, ¿no? O en varias líneas de código, ¿no? Entonces una de las técnicas es crear una tabla temporal, ya sea a nivel de temporal local o a nivel de memoria, en donde yo pueda ir almacenando la información, digamos, por consultas relacionadas y a grupos. Entonces, la idea es evitar el hecho de tener que relacionar más de 6 tablas, 5 o 6 tablas en una sola consulta para mejorar la performance, ¿no? Entonces, más rápido va a ser una consulta que tenga 3, 4 tablas relacionadas que una consulta que tenga 6, 7, hasta más tablas relacionadas. Entonces, se recomienda que evitar esos tipos de relaciones y más bien al tener o aplicar alguna técnica de tal forma que esa relación las pueda separar en varios comandos, ¿sí? Y por último, lo que debemos tener en cuenta también dentro del modelado es modelar o planear en qué momento se va a hacer mantenimiento de la base de datos. Uno de los mantenimientos muy importantes es el hecho de crear un plan de generación o de reindexación de las tablas. De esta forma mantenemos, digamos, el hecho de que las operaciones sobre las tablas sean rápidas. ¿Por qué? Porque los índices y estadísticas están actualizados, ¿no? Si yo tengo una tabla que tiene mucha alta transaccional, hay insert, update, esa tabla, aún teniendo índices, es lento. ¿Y es lento por qué? Porque la información está fragmentada. Entonces en esos escenarios lo que hace el SQL es buscar la información en varios puntos del disco. Entonces, que es diferente a que la información lo busque en un solo punto, ¿no? O en puntos consecutivos. Eso se logra haciendo un mantenimiento, o en este caso sería una reindexación de las tablas. ¿Correcto? Bien. En próximos videos vamos a ver algo más detallado ya sobre índices, sobre tablas particionadas, para que quede más claro aún estas consideraciones. Bien, espero que esto les sirva de mucha ayuda.